Hemos venido leyendo, queridos amigos, escuchando en estas lecturas que se nos proclaman estos días, una palabra que a todos nosotros nos ha ido generando interrogantes y que nos pone a pensar en la manera como nosotros estamos viviendo nuestra experiencia de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo asumo a Dios en mi vida? ¿Cómo trato yo a Dios? Y la respuesta de la persona que se ha hecho esas preguntas en serio es una respuesta que le tiene que comprometer la vida. Porque caemos en la cuenta que es a raíz de ese mal manejo de nuestra relación con Dios como aparecen tantos males en nuestra vida. Sin Dios nada funciona, eso no es negociable. Sin Dios nada funciona. Así algunos quieran pretender hacer entender lo contrario. Está hablando el profeta Jeremías y le dice al pueblo: esto dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Padre, ¿cuál es la orden que Dios le da al pueblo? Es que cuando a uno le dan una orden, uno tiene que obedecer. ¿Cómo sufren ustedes cuando le dan una orden a sus hijos y sus hijos no obedecen? Se pegan ustedes del techo. Entonces, ¿por qué nos tienen que obedecer a nosotros? Pero cuando Dios nos habla, nosotros no obedecemos. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Padre, ¿cuál es la orden importante que Dios le da al pueblo? Escuchen mi voz. Escuchar la voz de Dios. Pareciera que eso es lo único que el Señor nos estuviera pidiendo. Por favor, escúchenme, porque Padre, porque el que escucha la voz del Señor sabe por dónde caminar. El que escucha la voz del Señor sabe hacia dónde ir. El que escucha a Dios que le habla evita muchos males en su vida. Por favor, escuchen mi voz. Pero luego les va a decir otra cosa maravillosa: déjenme ser su Dios. Y si yo soy para ustedes Dios, ustedes serán para mí mi pueblo. ¿Qué significa la persona que no deja a Dios ser su Dios? Significa que está renunciando a ser pueblo de Dios. ¿Y qué significa renunciar a ser pueblo de Dios? Que se defiende usted solito. ¿Me escucharon eso? Defiéndase entonces usted solo. Si no quieres que yo sea tu Dios y tú no quieres ser mi pueblo, me estás diciendo a mí: no sea mi Dios y déjeme a mí ser pueblo independiente. Y esa es la vida de mucha gente hoy. Y por eso el sufrimiento en el corazón de la gente. Y por eso la gente que vive gritando, reclamando, protestando, renegando. ¿Dónde está Dios? Pues ¿cuál Dios, hombre, si vos lo sacaste? ¿Cuál Dios, hombre, si renunciaste a que Él fuera lo más importante en tu vida y sacaste un letrero grande que dice: aquí vive un hombre independiente y autónomo? Defiéndase solito. Defiéndase sin Dios. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y dice aquí: sigan el camino que les señalo. Ahí está la raíz de todos los males. El hombre no ha querido caminar por donde Dios le mostró. Padre, yo podría entender en esa palabra la razón de ser de tantas desgracias en la vida de tanta gente. No lo tendría que solamente que entender, tendría que asumir eso como un imperativo categórico en su vida. La raíz de los males en la vida de los hombres es no haber escuchado a Dios, que le decía: sigan el camino que les señalo. Y mire lo que dice después: y todo les irá bien. Yo quiero que me vaya bien. Mire, lo dice el Señor clarito:
siga el camino que Él le señala. Preguntas. Padre, en mi trabajo yo estoy sacando platica y no me han pillado. Siga el camino que yo le señalo. Es ese, para que te vaya bien. Padre, es que conocí una muchacha tan linda y que tiene eso de malome. Padre, es que es casada. Siga el camino del bien y te irá bien. Entonces no se meta por donde no es, no haga lo que no es, no rete a Dios. Si usted sabe que está poniendo en riesgo su bienestar y su bondad, entonces siga el camino que yo le señalo. Dice la palabra y pareciera que Dios estuviera hablando con dolor, pero no escucharon ni hicieron caso. Un muchacho en un día muy bonito, soleado, acababa de tener un problema con su novia y empezó, el día está precioso, y empezó a mirar para el cielo y le dijo: Señor, dame una señal si yo tengo que volver con mi novia. Y en ese momento hubo un trueno. Señor, ¿me podría volver a repetir que el trueno no me dejó escuchar? Así somos nosotros. Y así era el pueblo de Israel. Dios le contestaba y el pueblo no escuchaba. Dios le mostraba el camino y el pueblo seguía el camino contrario. Dios con lágrimas les decía: por favor, no es por ahí. Y ellos terminaban metiéndose por ahí. No escucharon ni hicieron caso, al contrario, caminaron según sus ideas. Oiga, qué cosa tan peligrosa. Hoy todo el mundo defiende sus ideas y no importa si son ideas malas y perversas. Es que son mis ideas, déjeme vivir mi vida, no se meta conmigo, yo hago lo que me dé la gana. Y mire lo que dice la palabra después: caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Una obstinación maldita, una obstinación que los lleva, y escúchenme esto, en rebeldía a proponer el mal como un bien y el bien como un mal. Cuando uno se pone a mirar el pueblo de Israel con todo lo que vivió, se da cuenta que esa es la razón por la cual llegaron las plagas. Las plagas llegaron como consecuencia de la maldad de un corazón obstinado. Entonces no podría uno pensar que esa es la razón de los males que llegan a nuestra vida. ¿Por qué pensar que a ese pueblo peregrino le llegaron las plagas cuando no escucharon a Dios, pero a nosotros no nos va a llegar nada de eso? Somos distintos. No somos distintos, venimos del mismo Dios, estamos en la misma tierra y somos su pueblo peregrino. Somos los mismitos. Lo que estamos viviendo no es la razón de nuestro corazón obstinado. Lo que estamos viviendo no es el resultado de una persona o de unas personas que en rebeldía viven retando a Dios, insultando a Dios y tratando a Dios como les da la gana. Me dieron la espalda. Es Dios hablando con dolor. Me dieron la espalda, no fueron capaces de mirarme a la cara, no me miraban a los ojos porque tenían el pecado encima. Me dieron la espalda. ¿Cómo le duele a uno que le den la espalda? Me dieron la espalda. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié profetas un día tras otro, pero no escucharon ni me hicieron caso. Padre, ¿qué le pasó a esa gente? Le pasó lo que nos muestra el Evangelio, que cuando uno, por la injerencia del diablo y por la tentación del poder y de querer ser como Dios para tener dominio de las situaciones, uno permite que se le dañe el corazón.
Y cuando el corazón se quiebra, cuando el corazón se rompe, cuando el corazón se corrompe, usted termina viendo a Dios como un demonio. Lo del evangelio. Está liberando a un hombre poseído y le empiezan a decir: es que usted es el diablo, usted es Belcebú. Identifica uno lo bueno como malo. Y entonces, si Dios es el diablo también, ¿yo para qué camino según las líneas de ese Dios que de día es Dios y de noche es diablo? Y eso pasa en el corazón de una persona que permitió que se le rompiera algo por dentro. Termino diciendo una cosa: ¿cómo trabaja el diablo? El diablo es súper astuto. Yo siempre me lo he imaginado como una serpiente que está por allá así con los ojitos abiertos y está ahí quietecito sin respirar y está pendiente de vos, pero cuando vos le das papaya te agarra y mire lo que hace: te empieza a envolver y vos te sentís acobijadito y te empieza a asfixiar y te lleva a un lugar aparte y te empieza a despedazar. Eso es lo que hace una serpiente cuando coge un animal, se lo lleva aparte y lo despedaza. Y eso es lo que está haciendo el demonio con nosotros. Nos está agarrando, nos lleva a un lugar aparte, nos empieza a aislar de la gente, nos empieza a marginar, empieza a engordarnos en el interior, una cosa muy triste que se llama depresión, y cuando nos ve así llevados, ¡tin!, nos cae encima y no vuelve nada. ¿Cómo trabaja el diablo? Trabaja dividiendo el corazón. Esas peleitas en su matrimonio no crea que son normales. Ya la serpiente empezó a agarrarlos. Esa peleita en sus hijos no piense que son normales. Esa rabia que usted mantiene contenida y que le da la gana de trapear con el mundo, no crea que eso es normal. Ya el diablo lo empezó a envolver. Y por eso, queridos amigos, necesitamos en Cuaresma escuchar la voz de Dios que nos grita conversión. Si no nos convertimos, vamos a permitir que este corazón se nos dañe y vamos a ser parte del montón de los cabeciduros que no quisieron escuchar la voz de Dios. Digan conmigo amén. A punto de celebrar nuestra Semana Santa, que es el tiempo más importante en la vida de un cristiano, en la vida de un católico, porque es una semana que Dios nos concede para meditar en sus misterios y que por eso insistimos que es una semana para uno no hacer otra cosa distinta que encontrarse con Dios. Si tenemos tantas semanas en el año, ¿por qué no darle una semana al que ha sido tan generoso con nosotros? Un autor decía: querer es dar cositas, y por eso el amor a Dios se lo tenemos que manifestar dándole una cosita que a Él le encanta, y es nuestro tiempo con calidad. No le quite tiempo a Dios, para que Dios, en el tiempo que usted le da, haga la obra que usted le ha estado tanto pidiendo y reclamando. La Semana Santa es un tiempo maravilloso para renovar con Dios cosas muy bonitas, como la que nos menciona la primera lectura de hoy: renovar la alianza. Miren, amigos, es increíble que el Dios en el que nosotros creemos sea un Dios de pactos. Eso es una cosa muy rara, que Dios, el que tiene todo el poder, haga pactos con los hombres. Y el Dios de nosotros pacta con el hombre porque es el Dios que ha entendido que solamente desde el pacto, y un pacto que se llama misericordia,
es posible nuestra salvación. Los pactos de Dios no son otra cosa que su inmenso amor, el amor en derroche para con nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Dios solamente quiere nuestra salvación. Por eso la primera lectura que escuchamos del libro del Génesis es la alianza que Dios hace con Abraham. Esta es mi alianza contigo, le dice Dios. Y comienza a contarle cómo se va a pactar esa alianza. Serás padre de muchedumbre de pueblos. A un hombre anciano, a un hombre estéril, le hace una promesa: vas a ser el padre de una gran generación. Y así es así es como va trabajando Dios. Y así es como Dios va mostrando su alianza y el fruto de la alianza, que siempre será la bendición. Donde hay esterilidad y donde hay poquito, Dios llega a poner mucho. Una de las condiciones, queridos amigos, para abrazar la alianza y hacer pacto con Dios es que usted desarme el corazón y deje a Dios ser Dios en su vida. Es que hay personas que le ponen mucha resistencia a Dios. Ustedes y yo conocemos personas que, movidas por la soberbia de la vida, se creen más que Dios, se han erigido ellos mismos como dioses. Pero cuando una persona es dócil y permite en su vida la acción de Dios, Dios está listo para pactar. Y los pactos de Dios son siempre pactos de bendición. Ya no te llamarás Abraham. Y así comienza el Señor a interceptar nuestra soberbia y nuestra arrogancia. Déjeme, yo le cambio la vida. Y el cambio de la vida se va a expresar mediante el cambio del nombre. Ya no te llamarás Abraham. De hoy en adelante serás Abraham. Porque yo te voy a alargar la bendición. Porque yo te voy a alargar la descendencia, porque yo te voy a alargar los días. El que pacta con Dios recibe con holgura, recibe con generosidad. Te hago padre de muchedumbre de pueblos, te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Allí donde no había nada, le promete de todo, le promete de todo. Amigos, hagámonos una pregunta. Cuando a veces nosotros nos sentimos tan precisos, cuando a veces nosotros nos sentimos tan limitados, cuando a veces nos sentimos tan medidos, ¿será que se nos está olvidando la alianza de Dios con nosotros? ¿Será que lo que Dios está esperando es un pacto serio de amor? Y el pacto que el hombre de hoy necesita hacer con Dios se llama la conversión. Ese es el pacto que Dios está esperando. Cuando una persona se convierte a Dios, Dios vuelve a esa persona alargándole las bendiciones, alargándole la gracia, dándole de sobra. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia. Y miren, queridos amigos, la expresión de la alianza. Yo seré para ustedes Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Amigos, ahí está dicho todo. No se salga del primer mandamiento. No vaya por la vida construyéndose dioses. No vaya por la vida buscando sucursales espirituales.
Hay personas que manifiestan su inmadurez espiritual y su gran inestabilidad buscando en todas partes. Entonces, hoy son supremamente creyentes y mañana los vemos por allá brincando con los Hare Krishna. Y hoy son supremamente de Jesús, pero mañana lo vemos allá sacudiendo y desempolvando el Buda. No. A mí me parece que tenemos que ser fieles con el Dios que es fiel. Y ahí donde Dios nos sembró, ahí tenemos que producir frutos abundantes. En nuestra iglesia católica somos invitados a entregar los mejores frutos, los frutos de una alianza de amor, donde Dios nos llamó, donde nos miró con amor, donde Dios nos eligió. Ahí tenemos que reconocerlo a Él como lo más grande que tenemos. ¿Cuál es el problema, amigos, en el contexto de esto que les estoy diciendo? Que hay personas movidas por la arrogancia que no entendieron lo que significa cuidar la alianza. No entendieron lo que significa cuidar un pacto. Y por eso, como van por la vida rompiendo con todo mundo, incumpliéndole a todo mundo, faltándole a todo mundo, no les importa faltarle a Dios. Uno no puede romper la alianza con el Señor, porque romper la alianza con el Señor significa ir por la vida a la deriva, ir por la vida con sus propias fuerzas, ir por la vida desentendido del Señor. El pacto con Dios es que ustedes son míos y Dios les pertenece a ustedes. Ustedes son de Dios y Dios es de ustedes. Pero el que rompe eso pareciera que se estuviera saliendo de la manada. Pareciera que estuviera escapando del control del Señor que nos quiere a todos cuidar en su redil. Padre, ¿por qué no me pone un ejemplo? Y voy a terminar con este ejemplo. Cuando una parejita viene al altar, delante de Dios está haciendo un pacto. Delante de Dios está haciendo una alianza. Pero para muchas personas esa alianza es una alianza de protocolo, porque es que esos son los matrimonios de hoy. A mí me preguntan, padre, ¿por qué a usted no le gusta casar las personas? Porque es que las mismas personas que me rogaron para que las casara fueron las mismas personas que me rogaron para que les acompañara un proceso de nulidad. Y ustedes no saben, queridos amigos, lo que siente uno como sacerdote tener que emprender un proceso de nulidad en una pareja que se acercó al matrimonio con la inmadurez más grande de este mundo, movida por otros intereses. Ustedes la otra vez se rieron mucho con algo que yo dije. La muchacha que me dijo, porque le pregunté ¿por qué te quieres casar? Y me dijo, porque sueño entrando en esa iglesia tan chiquita y tan bonita con una cola bien larga. Apenas para cogerla con esa cola y envolverla para que aprenda. Al mes estaba haciendo vueltas para separarse. Es que, amigos, faltar a la alianza no es faltarle ni siquiera a la otra persona. Faltar a la alianza es faltarle al Dios que sigue creyendo en los hombres y sigue pactando con ellos. Por eso escúchenme lo que les voy a decir. Si la gente entendiera la magnitud del matrimonio, pensarían muy bien si es el momento de casarse. Y no entiende uno una mamá que está presionando y entucando para que la hija se case. Y no entiende uno las presiones que se generan alrededor de un matrimonio, porque si entendieran las implicaciones de un matrimonio que se hace bajo el parámetro de la alianza con Dios, irían más despacio. Pero hoy se miran, se matan el ojo, se gustan y venga pues vamos para la iglesia ya. No, no es así. Está en juego el pacto, y cuando le faltaste a tu esposa o a tu esposo,
No le faltaste tanto a tu esposa o a tu esposo, le faltaste a un Dios que pactó contigo, porque fue en un altar y no en una notaría donde prometiste vivir esa experiencia del amor de Dios, ser de Dios y que Dios fuera para ti tu Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia cada mañana de amar los pactos que hemos hecho con Él, que cada mañana seamos capaces de renovar nuestra alianza y que sea Dios el que nos regale la fuerza para mantener en medio de nuestra humanidad y en medio de nuestras tentaciones, mantenernos fieles al Dios de las promesas. Digan conmigo, amén. Es muy interesante, queridos amigos, cómo la palabra nos pone de cara a las situaciones cotidianas de la vida, las cosas que tenemos que enfrentar cada día. Cuando llega un problema, uno a veces se pone en aprietos de cómo dar una respuesta a ese problema. Y bastaría, queridos amigos, con pensar qué haría Jesús frente a ese problema. O bastaría sencillamente, queridos amigos, volver una mirada a la palabra, que siempre tiene una respuesta a todas las situaciones de la vida. Hoy, por ejemplo, nos presenta el tema, podría pensar uno, del dinero y de la riqueza, que terminan encegueciendo a la persona. El problema está en que a veces ese tema se nos vuelve paisaje, y el problema está en pensar que es un problema tener. Hemos dicho muchas veces que el problema no es tener. El problema es cuando ese tener te roba lo esencial. Por eso no podemos desconectar la primera lectura del profeta Jeremías con ese evangelio. Y miren, queridos amigos, la persona que no sabe establecer esa diferencia es que yo conozco personas que se dejaron tragar por el materialismo. Yo las conozco. Yo conozco personas que no volvieron a tener una mirada para nadie, porque la única mirada que tienen es la mirada del negocio que van a hacer, de lo que están a punto de emprender, de la puerta que van a abrir, de los intereses que se están generando, y la mirada dejó de ser una mirada abierta para volverse una mirada restringida, una mirada precisa sobre su propio interés. Entonces mire lo que la Biblia dice: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas. La palabra de Dios, cuando miramos esta palabra desde el Evangelio y el Evangelio desde esta palabra, nos está diciendo: maldito el que pone su confianza en lo material, maldito el que pone su confianza en las cosas que pasan. Y luego le preguntamos al autor sagrado: ¿cómo así que maldito? Y dice: sí, porque apartó su corazón del Señor. Una característica de una persona que se empezó a dejar arrastrar el corazón por el materialismo es que terminó olvidándose de Dios. Y es la persona que nunca tiene tiempo para Dios, y es la persona que no le saca tiempo a Dios, y es la persona que tiene tiempo para ir al estadio, para ir a otras cosas, o que se nos vuela para la finca. Y en la finca se me pierde, pero no tiene tiempo para ir donde Dios, no tiene tiempo para la Eucaristía, no tiene tiempo para el Señor, no tiene tiempo para el que le ha dado todo. Y por eso, tristemente, la vida a veces termina quitándole todo al que no tiene tiempo para el que se lo dio. Entonces mire lo que dice: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor.
¿Me puede colocar un ejemplo, padre? Lo coloca el autor sagrado. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia y habitará en un árido desierto. La persona que se empieza a mover solamente en el mundo de lo material, de los negocios, eso no está malo. Hay personas muy hábiles para eso y personas que lo que tienen es para hacer prosperar a otros, para ayudar a otros, para dinamizar incluso la economía de otras personas y tenderle la mano. Pero cuando la mirada se vuelca sobre usted, se centra sobre usted y lo está haciendo que usted se pierda ese dinero y esa actitud, la llama la palabra maldita. Porque te robó a Dios, te robó la familia, te robó los hijos, te robó los amigos, te robó los espacios maravillosos de esta vida que pasa. Entonces va a ser como una plantica a la que nunca le llega la lluvia, nunca. Entonces la persona está ahí sobreviviendo de lo que tiene, haciendo fuerzas, y por eso termina el dinero robándole todas las motivaciones, robándole la alegría. Son personas irritables, son personas que viven con una calculadora en la mano, y esa es la cosa más triste. Están calculando la vida aquí, pero se les olvidó calcular la vida del cielo. Pero luego nos va a decir una cosa muy linda: bendito quien confía en el Señor. ¿Qué significa, padre, confiar en el Señor? Significa que te soltes un poquitico de ese afán que tenés de lo material para que des un paso a la providencia. ¿Y qué es la providencia, padre? Es Dios diciéndote: no lleves nada y me dejas que yo me ocupo de ti. Yo me ocupo de vos. Amigos, hemos visto eso muchas veces. Que a veces pasando una prueba grande, Dios se ocupa de nosotros. Y no nos falta. Mire la pandemia. Mire la pandemia. En la pandemia nos sobró. Y Dios de una manera maravillosa multiplicó los corazones generosos, hizo que la gente se reactivara y reactivara el corazón. Entonces dice: es bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. No me está diciendo pone su confianza en las cuentas que tienen, el dinero que... No me está diciendo eso. Pone su confianza en el Señor, que es el mejor banco que puede existir. Es el que mejor paga y el que tiene los mejores intereses. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a las corrientes sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje será siempre verde. Maldito el que se aparta de Dios y bendito el que se agarra del Señor como a una tabla de salvación. Y miren, queridos amigos, que aquí entra la relación con el Evangelio. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. ¿Qué pasó en el Evangelio? En el Evangelio pasó que hay un hombre que está dentro banqueteando, Epulé, eso significa Epulón, el rico Epulón. No es que se llamaba Epulón, sino que Epulé en latín significa el que banquetea. Y adentro hay uno banqueteando, comiendo a la carta, tiene quien lo sirva, pero no se ha dado cuenta que afuera hay uno que no tiene nada. Al de adentro se le dañó el corazón. Y por eso esa palabra es extraordinaria. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. Se le dañó el corazón, se le pudrió el corazón. Solamente tiene corazón para su calculadora donde está calculando su vida terrena. Entonces, amigos, el Evangelio es muy especial. Ese rico que está adentro nunca tuvo ojos para el que está afuera, nunca. Y el que está afuera aguantando frío, no tiene nada que comer, solamente tiene unos perros que le lamen las llagas. Y el Evangelio es descriptivo cuando me dice el destino de los dos. Es que es maravilloso uno empezar a vislumbrar el destino, porque el destino nos puede ir mostrando cuál va a ser nuestro propio destino. El destino del pobre que no tenía nada, pero tenía a Dios,
es el cielo. Tenía un nombre, tenía un nombre, tenía una identidad, Padre, ¿cuál? Hijo de Dios. Hijo de Dios, confiaba en Dios, esperaba en Dios. Pero el otro no tiene nombre. El pobre se murió y fue llevado al cielo. El rico se murió y lo metieron al hueco, dice la palabra literal, lo enterraron. No tenía ojos para el pobre. Pero miren la cosa más triste y más injusta. Cuando está en el infierno llevado, vuelto nada, ahí sí dice la palabra, en medio de los tormentos levantó los ojos. Amigos, ¿para qué levantar los ojos allá? ¿Para qué levantar los ojos allá cuando los ojos los tenemos que levantar es aquí? ¿Para qué levantar los ojos allá cuando la mirada la tenemos que levantar aquí? Para que reconozcamos aquí al que nos está reclamando ayuda aquí. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí sí lo vio. Ahí sí lo vio, pero cuando estaba comiendo manjares no lo vio. Cuando estaba vestido de púrpura y de lino no lo vio. Cuando tenía el calor seguramente de una chimenea y el otro estaba helado hasta los huesos no lo vio. No lo vio. Entonces miren hasta dónde llega la vida que termina dándole a cada uno un poquito de lo que dio. Padre Abraham, ten piedad de mí. Pide piedad del que no tuvo piedad. Y dile a Lázaro que moje en agua la punta del dedo llagado, del dedo llagado. El que estaba muy bien ahora es capaz de pegarse de un dedo llagado con tal de refrescar eso tan duro que se vive en el infierno, que no es otra cosa que la ausencia de Dios que escogen los que pasaron por la vida sin ponerlo a contar. Y entonces la respuesta de Abraham es muy especial. Ya es tarde. Ya es tarde. Porque hay una distancia muy grande. Es la distancia que usted tenía entre el comedor y la puerta y nunca la reconoció. Y hay una distancia muy grande entre nosotros y ustedes, los que estamos en el cielo y los que están en el infierno, para que los que están allá no puedan pasar hasta acá y los que están acá no puedan llegar hasta allá. Entonces hágame pues un favorcito, pide un favor, hombre, conchudo. Pide un favor el que no hizo nunca un favor. Dígale que vaya donde mis hermanitos para que ellos sepan que esto aquí es muy maluco. Nosotros somos los hermanitos. Y nos está mandando a decir, eso allá es muy maluco. Entonces empecemos a levantar la mirada. Empecemos a levantar la mirada. Y voy a terminar con esto. Seguramente a tu lado hay un Lázaro. Hay un Lázaro al que no hemos visto, porque me mantengo metido en el negocio, porque me mantengo metido en las cosas económicas, porque me mantengo metido calculando mi vida material, porque me mantengo metido sumando y contando. No, hay personas que suman. Estás dejando de ver a tu hijo, porque pusiste el negocio por encima del hijo. Estás negando y dejando de ver a tu esposa porque pusiste el dinero por encima de una esposa. Estás dejando de ver a una familia y no tienes tiempo para ella porque te mantienes muy cansado, porque el dinero te está robando toda la atención. Ese es tu Lázaro. Y si en Cuaresma yo logro identificar mi Lázaro, esta Cuaresma valió la pena. No se ponga a pensar como piensan los ingenuos. Allá en el cielo el Señor es misericordioso y me va a dar una manito. Es usted el que tiene que dar la manito aquí abajo. Y entonces la propuesta es: levantemos la mirada para que cuando estemos allá sintamos que hay una mirada también que se levanta. La de Dios para premiar también nuestras buenas acciones. Digan conmigo amén. Hay señales que Dios pone delante de tus ojos que no son casualidad.
Hay mensajes en lo cotidiano que muchos ignoran, pero que los que tienen oídos para oír y ojos para ver reconocen como voz del cielo. Y hoy quiero hablarte de algo que ha perturbado el corazón de muchos. Ese crucifijo que amanece torcido, esa imagen que se mueve, ese símbolo que parece tener vida propia en tu hogar. Y antes de que pienses que es superstición, déjame decirte algo con toda claridad y autoridad. Dios habla en formas que nuestra mente limitada no siempre comprende de inmediato. Él usó una zarza ardiente para hablarle a Moisés, usó un asna para reprender a Balaam, usó el canto de un gallo para quebrantar a Pedro. ¿Y tú crees que Él no puede usar lo que hay en tu casa para llamar tu atención? Escúchame bien. Cuando tu crucifijo amanece torcido, cuando esa cruz que colgaste con tanto cuidado aparece inclinada, movida, girada, no es momento de entrar en pánico ni de correr a buscar explicaciones sobrenaturales llenas de temor. Es momento de detenerte, de arrodillarte y de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué hay en mi vida que está torcido? ¿Qué hay en mi corazón que necesita ser enderezado? Porque la verdad es esta, y te la voy a decir sin rodeos. Muchas veces lo que está torcido no es el crucifijo, lo que está torcido es tu camino, lo que está inclinado es tu fe. Lo que se ha movido de su lugar original no es la cruz en la pared, sino la cruz que dejaste de cargar. Y Dios, en su infinita misericordia, te está poniendo una señal visible, tangible, física, para que despiertes de tu sueño espiritual. La Biblia dice en Proverbios 3 contra 5 hasta 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tus sendas están torcidas, cuando tu camino se ha desviado, Dios te da señales para que regreses. Él no te abandona, Él no se queda callado. Él te busca con señales, con susurros, con toques divinos que sacuden tu conciencia. Y déjame llevarte aún más profundo en esta revelación, porque lo que voy a compartir contigo ahora puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en tu vida. Hay una guerra espiritual que se libra constantemente aunque tus ojos naturales no la vean. Efesios 6:12 lo dice con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa batalla no se detiene porque tú decidas ignorarla. Esa batalla no desaparece porque tú cierres los ojos. Y muchas veces lo que está sucediendo en tu casa, en tu hogar, en ese espacio que debería ser tu refugio, es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo invisible. Porque tu hogar no es solo un lugar físico, tu hogar es territorio espiritual. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿de quién es ese territorio? ¿Quién gobierna en tu casa? ¿Quién tiene la autoridad sobre ese espacio? Déjame llevarte más profundo. ¿Sabes cuántas veces en la Escritura Dios usó objetos, símbolos y señales físicas para hablarle a su pueblo? Cuando los israelitas estaban siendo mordidos por serpientes venenosas en el desierto por su rebelión, Dios le ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta, y todo el que la miraba vivía. Números 21 contra 8 hasta 9. Era un símbolo, era una señal física que apuntaba hacia una verdad espiritual. La salvación viene cuando miramos hacia arriba, cuando ponemos nuestros ojos en lo que Dios levanta. Y Jesús mismo dijo en Juan 3, 14, 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Ves? El crucifijo en tu pared no es solo un adorno, no es solo una tradición.
no es solo algo que heredaste de tu abuela o que compraste en una tienda religiosa. Es un recordatorio constante de que Jesús fue levantado en esa cruz para que tú pudieras vivir. Es un ancla visual que debe mantenerte firme en medio de las tormentas de la vida. Entonces, cuando ese crucifijo amanece torcido, ¿qué está pasando realmente? Hay varias posibilidades y todas ellas requieren discernimiento espiritual. Primero, puede ser una señal de que hay guerra espiritual en tu hogar. Y no te asustes cuando te digo esto, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4 lo declara con poder. Pero eso no significa que el enemigo no intente intimidarte, confundirte o robarte la paz. Satanás sabe el poder que tiene ese símbolo. Él sabe lo que representa. Él fue derrotado en esa cruz. Su cabeza fue aplastada en ese madero. Y cada vez que tú miras esa cruz, cada vez que la honras, cada vez que te arrodillas ante lo que ella representa, el infierno tiembla. Por eso, en algunos casos lo que está sucediendo es que fuerzas de tinieblas están tratando de provocar miedo, de generar confusión, de hacerte pensar que no estás protegido. Pero déjame decirte algo con toda autoridad. Si Jesús está en tu corazón, si su sangre te cubre, si su nombre está en tus labios, ninguna fuerza del infierno puede contra ti. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tú tienes autoridad, tú tienes poder, y cuando eso suceda no corras despavorido, párate firme, declara la palabra, unge tu casa con aceite si es necesario y ordena en el nombre de Jesús que toda obra de oscuridad sea desbaratada. Porque Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero hay otra posibilidad y esta es aún más importante. Puede ser que Dios mismo esté moviendo ese crucifijo para llamar tu atención sobre algo que está torcido en tu vida espiritual. ¿Has estado descuidando la oración? ¿Has estado viviendo en pecado y tratando de justificarte? ¿Has estado tan ocupado con el mundo que olvidaste el altar? ¿Has dejado que la tibieza entre en tu corazón? ¿Has permitido que la rutina reemplace la relación genuina con Dios? La Biblia dice en Apocalipsis 3:15, 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no tolera la mediocridad espiritual. Él no tolera una fe torcida, una devoción inclinada, un compromiso a medias. Y cuando Él ve que te estás desviando, cuando ve que tu cruz personal está empezando a inclinarse, Él te envía señales para despertarte. Imagínate esto: un pastor tiene 99 ovejas en el redil, pero una se perdió. ¿Qué hace? Deja las 99 y va a buscar la que se perdió hasta encontrarla. Lucas 15 contra 4 hasta 7. Eso es lo que Dios hace contigo cuando te estás alejando, cuando te estás torciendo, cuando te estás desviando. Él no se queda quieto. Él te busca, Él te llama, Él mueve cielo y tierra para traerte de regreso. Y a veces esa búsqueda comienza con algo tan simple como un crucifijo torcido que te obliga a detenerte y preguntarte qué está pasando aquí, qué está pasando en mí. Es una invitación divina a la introspección, al examen de conciencia, a la honestidad brutal contigo mismo delante de Dios. David
el hombre conforme al corazón de Dios oró en el Salmo 139 contra 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que necesitas hacer cuando ves esa señal. Necesitas detenerte y permitir que el Espíritu Santo ilumine las áreas de tu vida que están torcidas, que están fuera de alineación con la voluntad de Dios. Tal vez has estado siendo deshonesto en tu trabajo. Tal vez has estado guardando rencor contra alguien que te hirió. Tal vez has estado consumiendo contenido que contamina tu mente y tu espíritu. Tal vez has estado descuidando a tu familia mientras persigues cosas que no tienen valor eterno. Tal vez has estado tan lleno de orgullo que ya no puedes oír la voz de Dios con claridad. Tal vez has estado viviendo una doble vida, santo en la iglesia pero mundano en tu casa. Tal vez has estado negociando con el pecado pensando que Dios no ve, que Dios no sabe, que Dios no actúa. Pero Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo ve todo. Él conoce cada pensamiento. Él conoce cada intención. Él conoce cada secreto que guardas. Y Él te ama tanto que no te deja seguir caminando en la oscuridad. Él te envía señales. Él te envía advertencias. Él te envía oportunidades para que vuelvas. Sea lo que sea, Dios te está llamando a enderezar lo torcido. Isaías 40 contra 3 hasta 4 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Ves? Dios quiere caminos rectos, Él quiere corazones alineados, Él quiere vidas que reflejen su gloria sin distorsiones. Y aquí está algo que muchos no entienden: un hogar no es santo por tener objetos religiosos. Un hogar no es bendecido porque tenga crucifijos en cada pared, Biblias en cada mesa, cuadros de Jesús en cada habitación. Un hogar es santo cuando los que viven en él son santos. Un hogar es bendecido cuando los que habitan en él viven en obediencia a Dios. Un hogar es territorio de luz cuando los que lo ocupan caminan en la luz. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción, no es una sugerencia, no es algo que haces cuando te conviene. La santidad es un llamado, un mandato, un estilo de vida. Y cuando tú vives en santidad, cuando tú caminas en integridad, cuando tú honras a Dios con tu vida, tu hogar se convierte en un lugar donde el cielo se manifiesta. Se convierte en un lugar donde los ángeles acampan. Se convierte en un lugar donde la presencia de Dios habita. Ahora bien, también está la posibilidad de que sea algo completamente natural. A veces un clavo se afloja, una pared se asienta, una vibración mueve algo, y no todo tiene que ser espiritual en el sentido sobrenatural. Pero incluso en lo natural Dios puede hablar. Incluso en lo ordinario Dios puede revelar lo extraordinario. Porque para los que aman a Dios, para los que están atentos a su voz, todas las cosas obran para bien. Romanos 8:28. Entonces, ¿qué haces cuando tu crucifijo amanece torcido? Primero, no entres en pánico. El miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1 contra 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una herramienta del enemigo para paralizarte. La fe es el arma que Dios te da para vencer. Segundo, ora. Y no estoy hablando de una oración rápida, superficial, religiosa.
Estoy hablando de una oración de guerra. Estoy hablando de una oración que declara autoridad. Estoy hablando de una oración que invoca el nombre de Jesús y su sangre preciosa. Cubre tu hogar con oración. Declara la sangre de Cristo sobre cada rincón de tu casa. Invoca el nombre de Jesús, porque en su nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Unge las puertas, unge las ventanas, unge los cuartos. Camina por tu casa declarando la palabra. Declara Salmo 91, declara Salmo 23, declara Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Declara que tu casa es territorio santo, que es refugio del Altísimo, que es fortaleza contra el mal, y mientras lo haces, entiende algo poderoso. No es el aceite lo que tiene poder, no es el agua bendita lo que transforma, no es el ritual lo que cambia las cosas, es tu fe, es tu autoridad en Cristo, es el poder del Espíritu Santo obrando a través de ti. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración tiene poder cuando está respaldada por una vida recta. Tercero, examina tu vida. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué necesito corregir? ¿Qué hay en mí que está desalineado contigo? Y cuando Él te lo muestre, no te justifiques. No le eches la culpa a otros. No minimices tu pecado. No digas, es que todo el mundo lo hace. No digas, es que yo soy así. No digas, es que mi situación es diferente. Confiésalo, arrepiéntete, endereza tu camino. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y déjame explicarte algo sobre el arrepentimiento genuino, porque muchos confunden el remordimiento con el arrepentimiento. El remordimiento es sentirse mal por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios y tomar la decisión de cambiar. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento genuino produce cambio, produce fruto, produce transformación. Juan el Bautista le decía a la gente en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No basta con decir, Señor, perdóname. Tienes que demostrar con tu vida que realmente has cambiado. Tienes que dejar ese pecado, tienes que cortar con esa relación tóxica. Tienes que abandonar ese vicio. Tienes que renunciar a esa práctica que ofende a Dios. Cuarto, endereza el crucifijo, pero no lo hagas de manera mecánica. Hazlo con reverencia. Hazlo con fe. Hazlo como un acto profético de que estás comprometiéndote a enderezar también tu vida. Hazlo como una declaración de que Cristo es el centro de tu hogar, que Él es el rey de tu casa, que su autoridad gobierna sobre todo lo que sucede bajo ese techo. Y mientras lo enderezas, ora, di, Señor Jesús, así como enderezó este crucifijo, endereza mi vida. Así como lo pongo en su lugar correcto, ponme a mí en el lugar que tú tienes para mí. Así como esta cruz vuelve a estar firme, que mi fe sea firme, que mi compromiso sea firme, que mi obediencia sea firme. Declaro que tú eres el Señor de este hogar. Declaro que tu sangre nos cubre. Declaro que tu presencia habita aquí. Y toda fuerza de tinieblas tiene que huir ahora en el nombre de Jesús. Quinto, mantente vigilante. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No bajes la guardia, no te descuides espiritualmente, mantén tu altar encendido, mantén tu comunión con Dios viva,
mantén tu fe firme. La vigilancia espiritual es crucial. Muchos creyentes abren puertas al enemigo sin darse cuenta, a través de lo que ven en la televisión, a través de la música que escuchan, a través de las conversaciones que tienen, a través de los lugares a donde van, a través de las amistades que mantienen. Y luego se preguntan por qué no tienen paz en su casa, se preguntan por qué hay peleas constantes, se preguntan por qué hay enfermedad, se preguntan por qué hay opresión. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tienes que guardar tu corazón, tienes que cuidar lo que entra por tus ojos, tienes que cuidar lo que entra por tus oídos, tienes que cuidar lo que sale de tu boca, porque todo eso afecta tu vida espiritual. Y déjame decirte algo más, hay poder en la cruz. No en el objeto físico en sí mismo, sino en lo que representa. No es el crucifijo el que te salva, es Cristo crucificado. No es el metal o la madera lo que tiene poder, es la sangre derramada en el Calvario. No es la imagen lo que transforma, es el sacrificio que ella representa. Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Entiendes eso? La cruz es poder. Es el poder que venció el pecado. Es el poder que destruyó la muerte. Es el poder que abrió las puertas del cielo. Es el poder que te da vida eterna. Y cuando tú entiendes el verdadero significado de esa cruz, cuando tú comprendes lo que Jesús hizo allí, tu vida cambia. Ya no vives para ti mismo, ya no buscas tu propia gloria. Ya no te conformas con una fe mediocre, porque la cruz te obliga a una decisión. O la abrazas completamente o la rechazas. No hay punto medio. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cada día. No cuando te convenga, no cuando sea fácil, no cuando te sientas espiritual, cada día, en los días buenos y en los malos, en los días de victoria y en los días de prueba, en los días de abundancia y en los días de escasez. Cada día tomas tu cruz y sigues a Cristo. Y aquí está la revelación más profunda. Cuando tu crucifijo está torcido, puede ser un reflejo de que tu propia cruz está torcida. Puede ser que estás tratando de seguir a Jesús, pero a tu manera. Puede ser que estás queriendo los beneficios del reino, pero sin el compromiso de la cruz. Puede ser que quieres la corona, pero sin el sufrimiento. Puede ser que quieres el milagro, pero sin la obediencia. Puede ser que quieres la bendición, pero sin la consagración. Pero no funciona así. No puedes tener resurrección sin crucifixión. No puedes tener gloria sin dolor. No puedes tener victoria sin batalla. Jesús mismo dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que crucificar tu carne. Tienes que poner en la cruz tus deseos egoístas, tus ambiciones carnales, tu orgullo, tu rebelión, tu independencia de Dios. Y cuando lo haces, cuando realmente mueres a ti mismo, entonces Cristo vive en ti. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que ese crucifijo torcido puede estar señalándote, que necesitas volver a crucificarte, que necesitas volver a rendirte, que necesitas volver a poner a Cristo en el centro, no en la periferia, no como una opción entre muchas, sino como el centro absoluto de tu existencia. Porque cuando Cristo está en el centro, todo lo demás se alinea. Cuando Cristo es tu fundamento, tu casa no se tambalea.
Cuando Cristo es tu roca, las tormentas no te derriban. Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Está tu vida fundada sobre la roca o está construida sobre arena? Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las crisis, se va a revelar dónde has puesto tu fundamento. Y si tu fundamento no es Cristo, todo se va a derrumbar. Y déjame hablarte ahora sobre algo que muchos han olvidado: el poder de la sangre de Cristo. Cuando ese crucifijo está torcido, lo primero que debes recordar es que en esa cruz se derramó la sangre más preciosa que jamás ha existido. La sangre del Cordero sin mancha, la sangre que limpia de todo pecado, la sangre que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24 habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús clama por misericordia. La sangre de Abel acusaba, pero la sangre de Jesús justifica. La sangre de Abel condenaba, pero la sangre de Jesús salva. Y cuando tú declaras esa sangre sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Cristo es tu arma de victoria. La sangre de Cristo es tu protección. La sangre de Cristo es tu defensa. Entonces, cuando ves ese crucifijo torcido, declara la sangre, di: por la sangre de Jesús soy perdonado. Por la sangre de Jesús soy limpiado. Por la sangre de Jesús soy justificado. Por la sangre de Jesús soy santificado. Por la sangre de Jesús tengo acceso al trono de la gracia. Por la sangre de Jesús el enemigo está derrotado. Por la sangre de Jesús mi hogar está protegido. Por la sangre de Jesús mi familia está cubierta. Y quiero que entiendas algo fundamental. El enemigo tiembla ante la mención de esa sangre, porque esa sangre selló su derrota. Esa sangre destruyó su autoridad sobre los que creen. Esa sangre rompió las cadenas. Esa sangre abrió el camino. Esa sangre pagó el precio completo. Colosenses 2:14-15 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ves? En esa cruz hubo un triunfo, en esa cruz hubo una victoria, en esa cruz hubo una liberación. Y tú eres heredero de esa victoria, tú eres beneficiario de ese triunfo, tú eres partícipe de esa liberación, no porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque Cristo lo hizo por ti. Ahora, quiero llevarte a otro nivel de revelación. Hay algo que sucede cuando un crucifijo se tuerce repetidamente, cuando no es solo una vez, sino que pasa una y otra vez. Cuando lo enderezas y al día siguiente está torcido otra vez. Eso habla de persistencia, y la persistencia siempre indica que hay algo más profundo sucediendo. Puede ser que hay una puerta abierta que no has cerrado. Puede ser que hay un pecado no confesado que está dando lugar al enemigo. Puede ser que hay un objeto en tu casa que está contaminado espiritualmente. Puede ser que hay una maldición generacional que necesita ser rota. Puede ser que alguien en tu hogar está practicando algo que ofende a Dios. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Cuando le das lugar al enemigo, cuando le abres una puerta, él va a entrar y va a causar caos, va a causar confusión,
va a causar opresión. Por eso es tan importante que examines qué puertas pueden estar abiertas en tu vida y en tu hogar. ¿Hay objetos de ocultismo en tu casa? ¿Hay libros de brujería? ¿Hay amuletos? ¿Hay piedras energéticas? ¿Hay cartas del tarot? ¿Hay cosas que pertenecen a religiones que no honran a Cristo? Si las hay, tienes que sacarlas, tienes que destruirlas. Así como lo hicieron los nuevos creyentes en Éfeso, en Hechos 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No puedes servir a dos señores. No puedes tener a Cristo en una pared y objetos de oscuridad en tu armario. No puedes declarar que Jesús es el Señor de tu hogar mientras mantienes puertas abiertas al enemigo. Tienes que decidir. Josué 24:15 dice: escogeos hoy a quién sirváis. Hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Y también quiero hablarte sobre las maldiciones generacionales. Hay cosas que se heredan de generación en generación, patrones de pecado, patrones de enfermedad, patrones de pobreza, patrones de división. Y esas maldiciones tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Éxodo 20:5 habla de cómo la iniquidad de los padres puede afectar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero gracias a Dios que Ezequiel 18:20 declara: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, si hay maldiciones en tu línea familiar, si hay patrones que se repiten, si hay ataduras que vienen de tus ancestros, declárate libre en el nombre de Jesús. Di: toda maldición generacional es rota ahora. Todo patrón de pecado es destruido ahora. Toda atadura familiar es desbaratada ahora. Por la sangre de Cristo, yo y mi casa somos libres. Entonces, hoy te hago un llamado. Te hago un llamado a que dejes de ignorar las señales que Dios te está enviando. Te hago un llamado a que despiertes de tu letargo espiritual. Te hago un llamado a que endereces lo que está torcido en tu vida. Te hago un llamado a que vuelvas a la cruz. Vuelve a ese lugar donde todo comenzó. Vuelve a ese lugar donde fuiste perdonado. Vuelve a ese lugar donde encontraste salvación, porque ahí al pie de la cruz es donde encuentras restauración. Ahí es donde encuentras sanidad. Ahí es donde encuentras poder para vencer. Ahí es donde encuentras la fuerza para continuar. Ahí es donde encuentras el amor que nunca falla. Y quiero que entiendas algo. El enemigo te va a atacar. Te va a enviar miedo. Te va a enviar dudas. Te va a enviar confusión. Te va a enviar acusaciones. Te va a recordar tus fracasos. Te va a mostrar tus debilidades. Pero tú tienes que mantenerte firme. Efesios 6:13-14 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Firmes, esa es la palabra clave. No tambaleantes, no torcidos, no inclinados, firmes, con tus pies plantados en la palabra, con tu fe inamovible, con tu confianza puesta en Dios. Y cuando estás firme, cuando estás alineado, cuando estás en la posición correcta, el enemigo no puede derribarte. Puede atacarte, pero no puede vencerte. Puede rugir, pero no puede devorarte. Puede amenazar, pero no puede destruirte. Ahora quiero darte una palabra profética. Hay alguien escuchando esto que ha estado bajo ataque espiritual intenso. Ha sentido una opresión pesada sobre tu vida,
has sentido que las cosas no fluyen, has sentido que hay una batalla invisible que te está agotando y Dios me dice que te diga que esa batalla ya está ganada, que no tienes que seguir viviendo en temor, que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier fuerza de oscuridad y que cuando tú declaras su nombre, cuando tú proclamas su victoria, todo poder del infierno tiene que retroceder. El crucifijo torcido era una señal para que despiertes, pero ahora que has despertado, es tiempo de levantarte en autoridad y declarar victoria. También hay alguien aquí que sabe exactamente qué área de su vida está torcida. Dios ya te lo ha mostrado múltiples veces, pero has estado evadiendo la convicción, has estado tratando de negociar con Dios, has estado diciendo, Señor, todo menos eso, pero Dios te está diciendo hoy, precisamente eso es lo que necesitas entregar, porque eso que tú estás aferrando es lo que te está deteniendo de experimentar todo lo que Él tiene para ti. Es el obstáculo entre tú y tu propósito, es la barrera entre tú y tu milagro, es el impedimento entre tú y tu bendición. Y hay otro más que ha perdido la pasión por las cosas de Dios. Tu fe se ha vuelto rutina, tu oración se ha vuelto mecánica, tu adoración se ha vuelto vacía. Lees la Biblia por obligación, no por deseo. Vas a la iglesia por costumbre, no por hambre de Dios. Oras por religión, no por relación, pero Dios te dice hoy, vuelve a tu primer amor. Apocalipsis 2 contra 4 hasta 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Recuerdas cuando conociste a Cristo por primera vez? ¿Recuerdas esa pasión? ¿Recuerdas ese fuego? ¿Recuerdas esa hambre por su presencia? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se enfrió tu corazón? ¿Cuándo perdiste el asombro? ¿Cuándo dejaste de maravillarte ante su amor? Es tiempo de volver, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de enderezar lo torcido, es tiempo de realinear tu vida con el propósito de Dios. Y quiero que hagas algo ahora mismo, donde sea que estés escuchando esto. Quiero que hagas una pausa, quiero que guardes silencio por un momento y quiero que en la quietud de tu corazón le preguntes a Dios, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué necesito corregir? ¿Qué necesito enderezar? ¿Qué puerta necesito cerrar? ¿Qué pecado necesito confesar? ¿Qué relación necesito cortar? ¿Qué compromiso necesito hacer? Y luego quiero que tomes acción. No dejes que esto sea solo un mensaje bonito que escuchaste y olvidaste. No dejes que sea solo una emoción pasajera que se desvanece al terminar de escuchar. Porque la palabra dice en Santiago 1, 22, 24, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No seas ese que se mira en el espejo de la palabra, ve lo que necesita cambiar, pero se va y lo olvida. Actúa. Decide hoy que vas a vivir diferente. Decide hoy que vas a caminar recto. Decide hoy que Cristo será el centro absoluto de tu vida, no un accesorio, no una tradición, no una religión, sino el centro, el fundamento, la razón de tu existencia. Y cuando lo hagas, vas a ver cómo Dios comienza a moverse, vas a ver cómo Él comienza a desatar bendiciones que estaban retenidas, vas a ver cómo Él comienza a abrir puertas que estaban cerradas, vas a ver cómo Él comienza a restaurar lo que el enemigo había robado, vas a ver cómo Él comienza a sanar lo que estaba quebrantado, vas a ver cómo Él comienza a multiplicar lo que parecía insuficiente, porque cuando tú te alineas con Dios, Él se alinea contigo. Cuando tú buscas primero su reino y su justicia, todas las demás cosas te son añadidas.
Mateo 6:33, cuando tú honras a Dios con tu vida, Él te honra. Cuando tú eres fiel en lo poco, Él te pone sobre mucho. Cuando tú siembras en obediencia, Él te da cosecha abundante. Así que levántate hoy con una fe renovada. Levántate sabiendo que ese crucifijo torcido no es una maldición, sino una oportunidad para realinearte con el cielo. Levántate declarando que tu casa, tu vida, tu familia, tu destino están bajo el gobierno de Cristo y que todo lo torcido será enderezado, todo lo quebrado será restaurado, todo lo perdido será recuperado, porque sirves a un Dios que hace nuevas todas las cosas. Un Dios que dice en Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a abrir caminos donde no los hay. Él va a hacer brotar ríos en tu desierto. Él va a traer vida donde había muerte. Él va a traer esperanza donde había desesperación. Él va a traer victoria donde había derrota. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que su presencia llene cada espacio de tu hogar. Que su sangre te cubra y te proteja. Que su nombre sea exaltado en tu vida. Y que cuando mires esa cruz ya no veas un símbolo torcido, sino un recordatorio poderoso de que Cristo venció, de que tú eres más que vencedor y de que nada, absolutamente nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve en paz, ve en victoria, ve en autoridad, y que el Dios de paz aplaste pronto a Satanás bajo tus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Amén y amén. Hay un dolor que no se puede expresar con palabras, una herida que sangra en silencio, una angustia que oprime el pecho en medio de la noche, cuando todos duermen y tú permaneces despierta, con el corazón destrozado, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué está pasando en mi matrimonio? Y hoy el Espíritu Santo me ha enviado a traerte una palabra de revelación, de discernimiento, de luz divina en medio de la oscuridad. Porque Dios no te ha dejado sola, Él no te ha abandonado en tu confusión. El Altísimo, en su infinita misericordia, te va a revelar hoy 5 señales divinas que confirmarán lo que tu espíritu ya sabe, lo que tu corazón ya siente, lo que tu alma ya percibe. Y aunque el mensaje sea difícil, aunque la verdad duela, te prometo que al final de esta palabra encontrarás dirección, encontrarás paz, encontrarás el camino que Dios tiene preparado para ti. Porque la verdad, aunque duela, siempre libera. Y hoy Cristo mismo va a ministrar tu corazón. Hermana que me escuchas, sé que tu alma está cansada. Sé que has llorado tantas noches que ya perdiste la cuenta. Sé que has orado, has ayunado, has clamado al cielo pidiendo respuestas y tal vez te has sentido como Ana en el templo, derramando tu alma delante del Señor, con el corazón tan quebrantado que ni siquiera las palabras salen de tu boca, solo gemidos, solo lágrimas, solo un dolor profundo que nadie más entiende. Pero escúchame bien, Dios ha escuchado cada una de esas oraciones. Cada lágrima que has derramado en secreto ha sido guardada en el vaso del Señor. El Salmo 56:8 dice, tú llevas la cuenta de todos mis pasos, recoges todas mis lágrimas en tu frasco, ¿acaso no las tienes anotadas en tu libro? Dios no ha sido indiferente a tu dolor y hoy Él va a responder. Porque hay algo que necesitas entender desde el principio de este mensaje.
Cuando una mujer comienza a sentir en su espíritu que algo no está bien en su matrimonio, cuando hay una inquietud profunda en su corazón que no la deja dormir, que no la deja tener paz, eso no es paranoia, eso no es inseguridad, eso no es locura. Eso es el Espíritu Santo activando en ti el don de discernimiento. Es Dios mismo alertándote, preparándote, mostrándote lo que tus ojos naturales todavía no pueden ver, porque el Señor dice en Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y tu hija amada eres templo del Espíritu Santo, eres heredera de las promesas. Y Dios te habla, Dios te revela, Dios te muestra. Pero antes de entrar en las señales divinas que Dios va a mostrarte hoy, necesito que entiendas algo fundamental. Este mensaje no viene para destruirte, viene para liberarte. No viene para hundirte más en el dolor, viene para darte claridad. No viene para llevarte a la venganza, viene para llevarte a la verdad. Y la verdad, aunque duela en el momento, es el único camino hacia la sanidad, hacia la restauración, hacia la paz verdadera. Porque Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy el Señor quiere liberarte de la duda, de la confusión, de esa agonía de no saber qué está pasando. Ahora bien, déjame decirte algo que necesitas escuchar con toda claridad. El matrimonio es una institución sagrada, diseñada por Dios desde el principio de la creación. Cuando Dios juntó a Adán y a Eva en el Edén, estableció un pacto eterno. Génesis 2:24 declara, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola carne. No dos personas viviendo bajo el mismo techo, no dos individuos compartiendo cama, pero con corazones separados, una sola carne, una unidad espiritual, emocional, física y divina. Y cuando esa unidad es violada, cuando ese pacto es quebrantado, hay consecuencias espirituales profundas, hay un desgarre en el espíritu, hay una herida en el alma, hay una ruptura en lo invisible que se manifiesta en lo visible, y el enemigo lo sabe. Satanás conoce perfectamente que cuando destruye un matrimonio no solo está destruyendo una relación, está atacando el fundamento de la familia, está debilitando la unidad espiritual que sostiene el hogar, está abriendo puertas para que la confusión, el dolor, la amargura y la destrucción entren como un torrente. Por eso el diablo trabaja incansablemente para infiltrar la infidelidad en los matrimonios. Por eso usa la seducción, la tentación, las oportunidades, las justificaciones. Porque sabe que un hogar dividido no puede permanecer en pie. Marcos 3:25 lo dice claramente. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Pero aquí viene la buena noticia, la palabra de esperanza que necesitas escuchar. Dios no te ha dejado a ciegas. El Señor, en su infinito amor y misericordia, no permite que sus hijas caminen en tinieblas. Él enciende luces en medio de la oscuridad. Él da señales. Él revela. Él confirma. Y hoy voy a compartir contigo 5 señales divinas que el Espíritu Santo usa para alertarte cuando hay infidelidad en tu matrimonio. No son señales humanas, no son sospechas de la carne, son confirmaciones del cielo, son revelaciones del Altísimo, son alertas del Espíritu Santo. La primera señal divina es esta: una inquietud constante en tu espíritu que no tiene explicación lógica. Hermana, cuando el Espíritu Santo habita en ti, cuando Cristo vive en tu corazón, hay una conexión directa con el mundo espiritual. Y esa conexión funciona como un radar divino. Proverbios 20:27 dice, el espíritu del hombre es lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo del ser. Tu espíritu iluminado por Dios puede percibir cosas que tus ojos no ven.
puedes sentir realidades que tu mente no entiende. Y cuando hay infidelidad, cuando hay engaño, cuando hay traición, tu espíritu lo detecta. Es como una alarma interna que no se apaga. Es como una voz suave pero persistente que te dice algo no está bien, algo está oculto, algo está mal. Y quiero que entiendas esto. Esa inquietud no viene de tu inseguridad, no viene de traumas del pasado, no viene de celos enfermizos, viene del Espíritu Santo que te alerta porque Él conoce lo que está sucediendo en lo secreto. Él ve lo que está escondido. Él sabe lo que tu marido hace cuando tú no estás presente. Y porque Dios te ama, porque eres su hija, porque eres templo del Espíritu Santo, Él no permite que permanezcas en la ignorancia. Te alerta, te inquieta, te muestra. Lucas 8:17 declara: porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni nada secreto que no haya de saberse y salir a la luz. Y Dios está trayendo a la luz lo que ha estado escondido. Ahora escucha la segunda señal divina. Cambios drásticos en el comportamiento y en las prioridades de tu esposo que no tienen justificación natural. Hermana, cuando un hombre comienza a ser infiel, hay una transformación en él. Y no es una transformación positiva. Es un cambio que viene de la culpa, de la doble vida, del engaño. De repente, el hombre que antes llegaba a casa con emoción ahora busca excusas para quedarse fuera. El hombre que antes compartía su día contigo ahora se vuelve reservado, distante, secretivo. El hombre que antes buscaba intimidad contigo ahora encuentra razones para evitarla. Y lo peor de todo, cuando tú le preguntas, cuando tú tratas de acercarte, él reacciona con enojo, con defensiva, con agresividad. Esto no es casualidad. Esto es una señal espiritual. Porque cuando un hombre rompe el pacto matrimonial, cuando viola la unidad que Dios estableció, hay una ruptura en su espíritu, hay una desconexión. Hebreos 13:4 advierte: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y cuando un hombre entra en adulterio, aunque él no lo confiese, aunque él lo niegue, su comportamiento lo delata, su actitud cambia, sus prioridades se transforman, porque lo que está en el corazón siempre sale a la superficie. Mateo 12:34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón también actúa el cuerpo. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo importante. Cuando observas estos cambios, cuando percibes esta transformación, no es para que te vuelvas detective, no es para que te conviertas en investigadora privada, no es para que empieces a revisar teléfonos, a seguirlo, a espiarlo, porque esa no es la forma de Dios, esa es la forma de la carne. Y cuando actúas desde la carne, desde la desesperación, desde el miedo, pierdes la paz, pierdes la dignidad, pierdes el gobierno de tu vida. Pero cuando entregas la situación a Dios, cuando le pides revelación, cuando confías en que Él va a mostrar la verdad, entonces Dios mismo se encarga de traer evidencia, de abrir puertas, de revelar lo oculto. Porque Números 32:23 declara: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La tercera señal divina es esta: sueños, visiones o revelaciones directas del Espíritu Santo mostrándote la verdad. Hermana, Dios habla. Y una de las formas más poderosas en que Dios se comunica con sus hijos es a través de sueños y visiones. Joel 2:28 profetiza: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. Y cuando Dios quiere revelarte algo que necesitas saber, Él no se limita a métodos humanos. Él usa lo sobrenatural. Él te muestra en sueños, Él te revela en visiones, Él te confirma en el Espíritu. ¿Cuántas mujeres me han compartido? Padre, tuve un sueño donde vi a mi esposo con otra mujer y fue tan real, tan vívido, que desperté llorando. Y luego, semanas o meses después, descubrieron que ese sueño no era producto de su imaginación, era una revelación divina. Era Dios preparándola para lo que vendría, porque Dios es misericordioso. Él no te toma por sorpresa, Él te prepara, Él te fortalece. Él te muestra de antemano para que cuando la verdad salga a la luz, tú no te derrumbes, tú no te destruyas, tú no pierdas la fe. Y aquí necesito advertirte sobre algo. Cuando Dios te muestra algo en el Espíritu, no lo compartas con cualquiera, no lo divulgues a todo el mundo, porque no todos entenderán. Muchos te dirán, son solo sueños, no les hagas caso, estás paranoica. Pero tú sabes la diferencia entre un sueño común y una revelación divina. Tú sabes cuando el Espíritu Santo te está hablando y lo que Dios te revela en secreto, guárdalo en tu corazón, tráelo a oración, pídele confirmación, porque Dios no solo muestra, Dios también confirma. Primera de Juan 4:1 nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y cuando es revelación verdadera de Dios, habrá confirmaciones, habrá evidencias, habrá paz en medio de la tormenta. La cuarta señal divina, y esta es poderosa, es la siguiente: personas desconocidas o situaciones providenciales que Dios usa para traerte información. Hermana, cuando Dios quiere revelarte la verdad, Él no está limitado por circunstancias. Él puede usar a cualquier persona, puede usar una llamada equivocada, puede usar un mensaje que llega al teléfono equivocado, puede usar un encuentro casual con alguien que sabe lo que está pasando, puede usar una conversación que escucha sin querer, porque Dios tiene 1000 maneras de revelar lo que está oculto. En la Biblia vemos esto constantemente. Cuando Jonatán necesitaba saber las intenciones de su padre hacia David, Dios usó circunstancias providenciales para revelarlo. Cuando Esther necesitaba conocer el plan de Amán, Dios orquestó una cadena de eventos que trajeron la verdad a la luz. Y de la misma manera, cuando tú necesitas conocer la verdad sobre tu matrimonio, Dios puede usar a personas, situaciones, eventos aparentemente casuales para que la información llegue a ti. Porque Isaías 45:3 promete: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. Cuando Dios te revela la verdad de esta manera, no es para que tú tomes venganza, no es para que tú armes un escándalo, no es para que tú destruyas al que te traicionó, es para que tú tengas claridad, para que tú puedas tomar decisiones sabias, para que tú puedas actuar con la dirección de Dios y no con la emoción de la carne. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios te revela para que tú confíes en su justicia, no para que tú ejecutes la tuya. Y ahora llegamos a la quinta señal divina, y esta tal vez sea la más dolorosa, pero también la más liberadora. Una paz sobrenatural que viene cuando finalmente aceptas la verdad que Dios te ha estado mostrando. Hermana, hay un momento en el proceso donde tu espíritu deja de luchar contra la realidad. Hay un punto donde tu alma se rinde a la verdad que Dios te ha revelado.
Y aunque es doloroso, aunque es difícil, aunque es devastador, hay una paz inexplicable que viene. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de saber que ya no tienes que vivir en la duda, ya no tienes que torturarte con preguntas, ya no tienes que fingir que todo está bien cuando todo está mal. Filipenses 4:7 promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz no viene de negar la realidad, no viene de minimizar el dolor, viene de aceptar la verdad y de confiar en que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene una salida. Viene de soltar el control y decirle a Dios: Señor, no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo por qué me duele tanto, pero confío en ti, confío en que tú estás en control, confío en que tú me vas a guiar. Porque, hermana, necesitas entender algo fundamental. El descubrimiento de la infidelidad no es el final de tu historia, no es el final de tu vida, no es el final de tu propósito, es una encrucijada, es un momento de decisión, es una oportunidad para que Dios te muestre quién eres realmente en Él, para que descubras tu fortaleza en Cristo, para que aprendas que tu valor no depende de si tu marido te es fiel o no. Tu valor viene de ser hija del Altísimo. Tu identidad está en Cristo, no en tu matrimonio. Y aquí quiero hablarte con total franqueza. Cuando descubres la infidelidad, tienes opciones, tienes decisiones que tomar. Y esas decisiones no las puedes tomar desde la emoción, no las puedes tomar desde el dolor, no las puedes tomar desde la venganza. Tienes que tomarlas desde la oración, desde la búsqueda de Dios, desde la dirección del Espíritu Santo. Porque algunas mujeres Dios las va a guiar a quedarse, a luchar por su matrimonio, a creer por restauración. Y si Dios te guía por ese camino, Él te va a dar la gracia, te va a dar la fortaleza, te va a dar la sabiduría para enfrentarlo. Pero también hay casos donde Dios va a decirte: hija, es tiempo de salir, es tiempo de protegerte, es tiempo de cerrar este ciclo. Y si Dios te guía por ese camino, Él también te va a sostener, Él también te va a proveer, Él también te va a dar paz, porque Dios no te llama a vivir en destrucción permanente. Dios no te llama a ser esclava de un hombre que no valora el pacto. Primera de Corintios 7:15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios te llama a paz, no a guerra constante, no a sufrimiento eterno, a paz. Pero independientemente del camino que Dios te muestre, hay algo que necesitas hacer primero: perdonar. Y sé que esto es lo más difícil que te voy a pedir. Sé que cuando me escuchas decir perdona, algo en ti se revela, algo en ti dice: ¿cómo voy a perdonar esto? ¿Cómo voy a perdonar la traición? ¿Cómo voy a perdonar el engaño? ¿Cómo voy a perdonar las mentiras? Y tienes razón en sentir eso, porque el perdón no es fácil, el perdón no es natural, el perdón es sobrenatural. Es un acto de obediencia a Dios que va contra todo lo que tu carne quiere hacer. Pero escúchame bien, el perdón no es para beneficio de Él, el perdón es para tu liberación. El perdón no significa que lo que hizo está bien, el perdón significa que tú decides no permitir que lo que Él hizo te destruya. El perdón significa que tú sueltas el veneno de la amargura antes de que ese veneno te mate por dentro. Efesios 4:31 hasta 32 ordena: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y necesitas entender que Dios te pide perdón no porque Él es insensible a tu dolor.
Dios te pide perdón porque Él conoce el poder destructivo de la falta de perdón. Él sabe que la amargura es como un cáncer en el alma. Él sabe que el resentimiento te encadena al que te hirió. Él sabe que mientras no perdones, sigues siendo prisionera de la ofensa. Pero cuando perdonas, cuando sueltas, cuando entregas el dolor a Dios, ahí es donde viene la verdadera libertad. Ahí es donde empieza tu sanidad. Ahí es donde Dios puede obrar restauración, ya sea en tu matrimonio o en tu vida personal. Y quiero que sepas algo más. Dios ve tu dolor. Dios conoce tu sufrimiento. El Salmo 34 contra 18 declara: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejos, Dios no es indiferente, Dios está cerca, tan cerca que escucha cada sollozo, tan cerca que cuenta cada lágrima, tan cerca que sostiene tu corazón cuando sientes que se va a romper en 1000 pedazos. Y Él tiene un propósito en medio de este dolor. Romanos 8:28 promete: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las cosas bonitas, no solo las cosas que entendemos, todas las cosas, incluida esta traición, incluido este dolor, incluida esta crisis. Dios puede tomar lo que el enemigo usó para destruirte y convertirlo en tu testimonio más poderoso. Puede tomar el valle más oscuro de tu vida y convertirlo en la plataforma desde donde Él te va a lanzar a tu propósito más grande. Puede tomar las cenizas de tu matrimonio y darte hermosura en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, como promete Isaías 61 contra 3. Pero para que esa transformación suceda, para que esa sanidad venga, para que ese propósito se manifieste, tienes que hacer tu parte. Tienes que acercarte a Dios como nunca antes. Tienes que buscar su rostro con desesperación santa. Tienes que clamar, ayunar, orar, sumergirte en su palabra, porque es en la intimidad con Dios donde encuentras la fortaleza que necesitas. Es en la presencia del Altísimo donde recibes la sanidad que tu alma clama. Es en los brazos de Cristo donde encuentras el consuelo que ningún ser humano te puede dar. Santiago 4 contra 8 promete: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando tú das el paso hacia Él, cuando tú decides buscarlo a pesar del dolor, cuando tú decides confiar a pesar de las circunstancias, Dios responde, Dios se manifiesta, Dios interviene, porque Él no abandona a los que le buscan de todo corazón. Jeremías 29 contra 13 confirma: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahora quiero hablarte sobre algo que tal vez estás sintiendo en este momento: la tentación de la venganza, la tentación de exponer públicamente lo que descubriste, la tentación de dañarlo como Él te dañó a ti, la tentación de destruir su reputación como Él destruyó tu paz. Y te entiendo, es una reacción humana, es lo que la carne quiere hacer. Pero déjame advertirte, la venganza nunca trae sanidad. La venganza nunca trae paz. La venganza solo trae más dolor, más destrucción, más amargura. Proverbios 20:22 instruye: no digas yo me vengaré, espera en el Señor y Él te salvará. Y cuando tú decides esperar en el Señor, cuando tú decides confiar en su justicia, en lugar de ejecutar la tuya, estás abriendo la puerta para que Dios actúe de formas que tú ni siquiera puedes imaginar, porque la justicia de Dios es perfecta. La venganza de Dios es completa. Y cuando Dios pelea por ti, ningún enemigo puede prevalecer. Deuteronomio 32 contra 35 declara:
Mía es la venganza y la retribución. Dios no necesita tu ayuda para hacer justicia. Él solo necesita tu confianza. Y mientras esperas en Dios, mientras confías en su tiempo, hay algo práctico que necesitas hacer. Rodéate de personas sabias, no de chismosos, no de personas que van a alimentar tu dolor con más veneno, no de personas que van a decirte lo que tú quieres escuchar. Rodéate de personas que conocen a Dios, que aman su palabra, que pueden darte consejo bíblico, que pueden orar contigo, que pueden sostenerte en esta batalla espiritual. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y especialmente busca cobertura espiritual. Busca a un pastor, a un líder espiritual maduro que pueda guiarte, que pueda aconsejarte, que pueda interceder por ti. Porque esta batalla no es solo emocional, esta batalla no es solo matrimonial, esta batalla es espiritual y necesitas guerreros de oración a tu lado. Necesitas personas que sepan pelear en el espíritu. Efesios 6:12 revela: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu marido, tu lucha no es contra la otra mujer, tu lucha es contra las fuerzas demoníacas que están trabajando para destruir tu matrimonio, para destruir tu hogar, para destruir tu fe. Y esa batalla se gana de rodillas, se gana en oración, se gana con ayuno, se gana en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:4 declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero que sepas algo. No importa cuál sea el resultado de esta situación, tú vas a estar bien. No porque niegues el dolor, no porque minimices la herida, sino porque Dios está contigo, porque Cristo vive en ti, porque el Espíritu Santo te guía y con Dios de tu lado. Ninguna circunstancia, por difícil que sea, puede destruirte. Romanos 8:31 pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal vez tu matrimonio se restaure, tal vez Dios haga un milagro y traiga reconciliación verdadera, y si ese es el caso, gloria a Dios. Porque Él es Dios de segundas oportunidades, Dios de restauración, Dios de nuevos comienzos. Pero si el camino es diferente, si Dios te guía a cerrar ese capítulo, también va a estar bien, porque Dios tiene planes más grandes para ti. Tiene un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11 promete: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tu identidad no está en ser la esposa de alguien. Tu valor no depende de si alguien te es fiel o no. Tu propósito no está limitado a tu estado civil. Tú eres hija del Rey. Tú eres coheredera con Cristo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres más que vencedora. Y ninguna circunstancia, ninguna traición, ninguna infidelidad puede cambiar eso. Primera de Pedro 2:9 declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que levántate, seca tus lágrimas, no porque el dolor no sea real, sino porque Dios está contigo. Toma la decisión de confiar en Él por encima de todo. Toma la decisión de perdonar, aunque sea lo más difícil que hayas hecho. Toma la decisión de buscar su rostro con todo tu corazón y observa cómo Dios empieza a orar. Observa cómo Dios empieza a sanar. Observa cómo Dios empieza a restaurar,
ya sea a tu matrimonio o a ti como persona. Y si en este momento sientes que no tienes fuerzas, si sientes que no puedes dar un paso más, si sientes que el dolor es demasiado grande, quiero que sepas que Dios te va a cargar. Isaías 46:4 promete: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios no te va a soltar. Dios no te va a abandonar. Cuando tú no puedas caminar, Él te carga. Cuando tú no puedas orar, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Cuando tú no puedas ver el camino, Él es tu luz. Ahora, quiero que en este momento hagas algo. Quiero que apagues todas las distracciones. Quiero que dejes todo lo que estás haciendo. Quiero que te tomes un momento en la presencia de Dios. No me importa si estás sola en tu cuarto, si estás en la sala mientras otros duermen, si estás en el baño escondida. Donde sea que estés, detente, respira y háblale a Dios. No con palabras bonitas, no con oraciones ensayadas. Háblale desde lo más profundo de tu corazón. Dile cómo te sientes. Dile cuánto te duele. Dile que necesitas su ayuda. Dile que confías en Él aunque no entiendas. Dile que te rindes a su voluntad aunque sea aterrador. Y después de hablar con Dios, quédate en silencio. Permítele que Él te hable. Permítele que Él ministre tu corazón. Permítele que Él te llene de su paz, porque hay cosas que Dios solo hace en el silencio. Hay sanidades que solo vienen en lo secreto. Hay revelaciones que solo se reciben cuando callas y escuchas. El Salmo 46:10 invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando termines de orar, cuando hayas entregado todo a Dios, levántate con una nueva determinación. Levántate sabiendo que no estás sola. Levántate sabiendo que Dios peleará por ti. Levántate sabiendo que este dolor no es tu final, es tu prueba. Y de esta prueba vas a salir refinada como oro. Vas a salir más fuerte. Vas a salir con un testimonio poderoso. Vas a salir siendo una mujer que conoce el poder de Dios en medio de la crisis. Primera de Pedro 1:7 explica: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermana querida, este mensaje no es fácil. Las verdades que compartí hoy no son cómodas, pero son necesarias, porque el Señor me envió hoy no a entretenerte, sino a equiparte, no a consolarte solamente, sino a empoderarte, no a dejarte en el dolor, sino a mostrarte la salida, y la salida siempre es Cristo, siempre es Dios. Siempre es confiar, obedecer, perdonar, soltar y permitir que el Altísimo tome el control. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te sane, que Dios te guíe en cada decisión que tengas que tomar. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Él. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque tú eres del Señor, tú le perteneces, y Él no suelta lo que es suyo. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén.